Bueno, acabamos de ver un extracto, varios extractos de los discursos de Fidel, ¿no? Que también se realizan en varios momentos cruciales de la vida de la Revolución Cubana. Vemos incluso en el primero de ellos cuando él habla, ya prevé el desplome, la desintegración de la Unión Soviética, ¿no es cierto, Tito? Y así por el estilo, el problema del bloqueo, del periodo especial, todo lo que tuvieron que pasar, la amenaza de invasión. Sí, la revolución cubana pues es una revolución bastante, no se ha desarrollado pues de manera en un lecho de rosas, ¿no? Sino etapas muy cruciales que ha implicado un bastante sacrificio de parte del pueblo y una conducción también muy firme, ¿no? Muy segura. A los 51 años de la Revolución Cubana, Tito, ¿cuál es tu reflexión en primer lugar sobre este acontecimiento? Mira, la Revolución Cubana tiene varias aristas para poder analizar. En primer lugar, del punto de vista histórico y geopolítico, es la primera revolución que se hace de ruptura del capitalismo y de la dominación imperialista en el hemisferio occidental, como dicen ellos, a 30 millas de Estados Unidos. Analicemos que se da en el contexto del triunfo de la Revolución Cubana, que se celebra el 1 de enero del 59. Fidel llega con las tropas rebeldes a La Habana el 8 de enero, en el marco de la Guerra Fría, después de haber triunfado la Revolución China en el 49, y en el contexto latinoamericano, en el año 54 hubo un zarpazo importante de Estados Unidos, cual fue de intervenir militarmente desde Honduras a Guatemala, en la cual derrocaron a un régimen nacionalista de Jacobo Arbenz en Guatemala, como diciendo aquí no debe haber ningún cambio, porque América Latina es nuestro patio trasero. Entonces, eso es la primera. La segunda es analizar la Revolución Cubana en el devenir histórico, porque el bloqueo norteamericano empieza con la ruptura de relaciones en el año 61, después de la invasión de la Bahía de Cochinos, y previo a la crisis de octubre del año 62, la famosa crisis de los misiles soviéticos, y que llevaron un riesgo de una conflagración mundial, pero sobre todo la voluntad del pueblo cubano de resistir su revolución a costa de un gran sacrificio. De ahí empieza el bloqueo, que según los cubanos calculan que ha significado cerca de 200.000 millones de dólares que han perdido durante estos 50 años a nivel de lo que han sido las posibilidades económicas y comerciales de Cuba. También otra arista, cuando en el video, que es en diciembre del año 89, cuando empieza este video, cuando Fidel advierte que en ese momento podemos amanecer sin que no tengamos a nuestro aliado. Cuba, sobre todo a partir del año 68, de los 70, Cuba ingresa a lo que se llamaba el CAME, una especie de tratado económico y también militar, tratado económico de los llamados países socialistas del este de Europa, bajo el control o el centro de la Unión Soviética, y esta parte del mundo le significaba a Cuba varias cosas. De un lado, un intercambio compensado para ellos beneficioso en cuanto a los productos que intercambiaba, y a su vez recibía todo lo que significaba tecnología e inversión. Y cuando esto desaparezca, ¿qué sucede? Si antes tú tenías un repuesto que lo podías comprar a la Unión Soviética, ahora tendrías que buscarlo en 12 repúblicas que se independizaron. Segundo, recibían petróleo. No hay petróleo. Eso significó una dependencia también muy grande. Sí, un intercambio, pero yo lo pienso, sí, en un sentido, pero en otro no. Entendiendo de que, ¿qué cosa es Cuba? Cuba es una isla. Cuba lo único que tiene en recursos naturales, en sentidos globales, es la segunda reserva de níquel. Cuba, a su vez,
pues es un bosque tropical húmedo, con tendencias naturales a constantes huracanes, como el 64 que fue del Flora, y ahora último, el 2008, 3 huracanes, que ha significado que pérdida de $10.000 millones y un retroceso económico. Bueno, pero eso vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, tú me hablabas de varias aristas. ¿Qué otra arista podríamos observar? El otro elemento es verlo a Cuba y el papel de Fidel Castro y su renombre internacional, en el sentido que la revolución cubana del 51 adelante no es más que la continuidad de un proceso histórico del desarrollo de la nación cubana. Cuba es de los países en el siglo XIX el último que se levanta por su independencia del colonialismo español. Imagínate, en una isla tan pequeña, y en esa época no llegarían a cerca de 1 millón de habitantes Cuba, un poquito más, un poquito menos, y había